Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Es un gusto nuevamente saludarte a través de esta transmisión, a través de estas redes sociales, ¿verdad? Y recibe saludos de nuestra iglesia amada, Centro Familiar Cristiano, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De nuestra amada familia pastoral, recibe saludos y bendiciones. Es un gusto nuevamente saludarte y esperando que te encuentres bien, ¿verdad? Junto con tu familia. Hoy quiero compartir primeramente Dios un tema que se llama No tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 5 al 7. Déjele leo la palabra de Dios para iniciar esta reflexión, una meditación, y podamos meditar la palabra de Dios para tu vida. Que Dios fortalezca cada día nuestra fe en el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, en tus manos te sostendrá, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás a tu Dios. ¿Verdad? Aquí vemos cuando al iniciar su ministerio Jesús, ¿verdad? Para ir a predicar la palabra de Dios, iniciar, ¿verdad? Él está en ayuno, él está en un momento con el Señor, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo es llevado al desierto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está fortaleciendo la vida de cada uno de él y de nosotros. Entonces, en ese momento vemos la historia, la narración de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que nos está narrando que Jesús en ese momento es tentado por el enemigo, ¿verdad? En tres partes de tentación, ¿verdad? Y le leo aquí qué significa la palabra tentar o tentación. Es inducir a una persona a hacer o tomar algo muy atrayente, pero que puede resultar inconveniente, ¿verdad? El enemigo intentaba tentar a Jesús, pero si el Señor Jesucristo se tiraba del pináculo del templo, esto significa tentar a Dios, porque la protección de Dios no debe estar sujeta a manipulación de nuestra parte, ¿verdad? El enemigo sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios y él podía hacer muchas cosas. Pero no se olvide una de las cosas, nosotros como hijos de Dios, que nosotros nos manejamos a través de la fe, a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y no debemos de tentar ni cambiar la oración a nuestra manera, ¿verdad? Recuerde que una cosa, de que nosotros como hijos de Dios nos manejamos a través de la fe, sí, pero también estamos manejando a través de la voluntad de Dios. Aquí el enemigo le estaba diciendo: tírate. O también en parte de la lectura bíblica de Mateo capítulo 4 nos dice que dile a las piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Pero también la palabra, él le contestó: no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del hombre. Entonces, hermano de Dios, qué hermoso es esto, que él fue tentado, el enemigo lo tentó. ¿Sabes? Solamente nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y Deuteronomio nos lo confirma. Quiero leerle Deuteronomio capítulo 6, verso 16, dice: no tentarás a Jehová nuestro Dios como lo tentaron en Masac. Guardar y dar cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. Aquí vamos por primera parte. No tentarás a Jehová nuestro Dios como Masá, en el desierto. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, porque te vaya bien. Entre y posees la tierra de Jehová que juró a tus padres. 19. Para arrojar a tus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho.
Entonces, número uno, no debemos de tentar a Dios, ni manipular. Hay cuenta que a veces nosotros queremos hacer algo y manipulamos a alguien para que esté a nuestro favor, ¿verdad? Hay ocasiones que manipulamos a las personas para que nos apoyen, ¿verdad? En las decisiones que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Para beneficio de nosotros. Hay un comentario, dice, había un amigo, bueno, es un comentario, dice, hay un amigo que dijo que un amigo gordito, ¿verdad? Estaba él dijo, yo ya no voy a ponerme a dieta, y siempre de su camino a su trabajo tenía que pasar por una pastelería, ¿verdad? Y la tentación de los pasteles o lo que se vendía allí, pues le llamaba mucho la atención. Entonces este personaje, este amigo, dice, bueno, voy a cambiar la dirección, me voy a agarrar otro camino para no pasar por la pastelería. Y así estuvo un tiempo hasta que un día llegó con unos pastelillos y un pan y le dice a sus amigos, mira lo que Dios me ha bendecido. Y le pregunta, pues no estás a dieta. Es que yo estuve orando y le dije al Señor que hoy iba a pasar enfrente de la pastelería, y si había un estacionamiento libre enfrente de la pastelería, entonces bajaría y compraría los panes, el pastel, sabiendo que era tu voluntad. Entonces aquel personaje, aquel amigo, da 18 vueltas alrededor de la pastelería, ¿verdad? Hasta que alguien se desocupó enfrente de la pastelería, y entonces él baja y compra el pan. Dice, es que fue la voluntad de Dios que yo lo hiciera. Pero imagina dar 18 vueltas para el beneficio de él. Y realmente no era la voluntad de Dios que él bajara y comprara ese pan. A veces nosotros queremos manipular la oración, a veces nosotros queremos manipular a que se hagan las cosas como nosotros queremos. Es como el verso que dice, estas señales, la palabra el Evangelio de Marcos nos dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Sí, estamos nosotros orando al Señor por la sanidad de las personas, ¿verdad? Pero estamos bajo la voluntad del Señor, que Dios va a traer la sanidad. Esa es la fe que nosotros estamos haciendo. Pero también parte de la palabra dice, y tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Es como si yo agarrara el veneno y me lo tomara, y yo dijera, bueno, es que el Señor me tiene que sanar, es que no me va a pasar nada. Cuidado, porque probablemente que tomamos cosas mortíferas y nos hará daño, o nos vamos a intoxicar porque estamos haciendo nuestra propia voluntad de nosotros hacer. O que tú te pongas en la carretera y pase el carro y te diga, hoy si me atropellan no me voy a morir. A veces nosotros, como la gente piensa que nosotros, como tenemos a Cristo, Dios no nos va a pasar nada. Claro que no nos va a pasar nada cuando estamos bajo la voluntad de Dios y haciendo lo correcto delante de Dios. Pero no tenemos que tentar al Señor, hacer las cosas a beneficio de nosotros. Decir, yo me voy a aventar de un edificio, mandar ángeles y me va a proteger y me va a cuidar y no me va a pasar nada, ¿verdad? Recuerda que tú y yo no somos hechos de goma. Amén. Si nosotros solamente estamos bajo la voluntad de Dios, como puede Dios en ese momento sanar, no te pase nada, pero solamente Dios, estamos en la mano de Dios. Entonces, hermano, cuando la palabra de Dios dice en Deuteronomio, lo que leíamos hace ratito, no tentarás a Jehová tu Dios como a Masá en el desierto. Entonces, hermanos, qué hermoso es esto, solamente caminar bajo la voluntad de Dios y hacer la obra extraordinaria que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos mucha fe. Amén. La palabra de Dios nos habla que la fe es la certeza de la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Amén. Es algo que no lo vas a ver. Y me viene a mi mente en este momento
la vida de Abraham, cuando Dios le prometió, dijo, bueno, es que de a ti te haré un padre de muchas naciones. Y no tenía hijos. ¿Cómo iba a ver? Pero le creyó y estuvo bajo la voluntad de Dios, aunque falló una vez. Bueno, se desesperó y le dijo, voy a que mi hijo Eliezer herede todo lo que tengo. Dijo, viene la palabra de Jehová a Abraham y dije, no, tu criado no te va a heredar. Bueno, se desespera y toma por mujer a Agar, ¿verdad? Y tiene a su hijo Ismael y dice, él tampoco te va a heredar. Siguió confiando en el Señor, bajo la voluntad de Dios, hasta que vino Isaac, ¿verdad? Que el primogénito, el que iba a heredar. Hermanos, no podemos nosotros hacer nuestra propia voluntad, manejar las cosas. Es como yo le dijera aquí, francamente, abierto, si yo le dijera, usted me va a dar 1,000 pesos y Dios va a hacer una obra extraordinaria en su vida, o su hijo va a cambiar. Yo les estaría diciendo mentiras. Porque en realidad, hermano, estamos bajo la voluntad del Todopoderoso, que solamente estamos orando al Señor. Podemos decir, sana al enfermo, Señor, liberta al cautivo, Señor, provéeles a los que tienen necesidad. Amén. Amén. Pero algo hermoso es que Dios es grande y Dios es maravilloso, hermano. Y podemos manejar que Él es el real Todopoderoso. Amén. Discúlpeme, tuvimos una falla técnica, pero aquí estamos nuevamente con usted. Hermanos, y esto es algo, Dios es un Dios bueno y Dios es un maravilloso que nos está diciendo que no debemos de tentar a Dios. Muy bien. Número 3, tentar a Dios es obligarlo a hacer que nosotros lo que queremos que haga. Ese aquel personaje que le platicaba ahorita, que pasa por la pastelería, se compra los panes, dice, es que yo oré, le dije, Señor, si hay un estacionamiento frente a la pastelería, es que es tu voluntad que yo me baje y compre los panes. Pero dio 18 vueltas, no fue a la primera, no fue en ese momento, no fue la voluntad de Dios. Amén. Tentar a Dios es quitarle la insulina al enfermo de diabetes para que Dios vea y sea obligado a hacer un milagro. Claro que no. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace milagros al instante cuando estamos bajo la voluntad del Todopoderoso. Aquel personaje que estaba paralítico, hermano, en el templo de la Hermosa, Bartimeo, hermano, aquel ciego que gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Dios hizo grandes milagros extraordinarios en todos estos personajes. Amén. Libertó, hizo muchas cosas que aún todavía nuestra fe está puesta en el Señor, que Dios puede hacer grandes milagros extraordinarios todavía, porque Él es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Pero no puedo decirle al Señor, quítate esto, ya no uses las muletas, no hagas esto, sino es bajo la voluntad de Dios que Dios puede sanar al paralítico. Pero estamos bajo la voluntad del Todopoderoso. Amén. Entonces, qué hermoso es esto, hermano. Cuando Dios nos está llamando, nunca estará obligado a cumplir semejante obligación. Él es grande, Él es todopoderoso. Amén. Si yo les dijera cuánta bendición hemos tenido nosotros en el camino de Dios, hemos visto grandes milagros, hemos visto su mano poderosa en nuestras iglesias donde hemos estado pastoreando, pero siempre hemos estado buscando la voluntad de Dios, hacer la obra extraordinaria de lo que Dios quiere hacer, pero no tengo que tentar a Dios. El enemigo quiso tentarle. Mira, que se conviertan estas piedras en pan. Mira, que tírate del pináculo del templo. A cabo no te va a pasar nada. Tú eres Dios. Dios mandará ángeles. Pero hermanos, Dios es un Dios bueno, todopoderoso. Tentar a Dios es decir que estoy sano y que el doctor es mentiroso. Obviamente, ¿verdad? Dios, grandes milagros, Dios estaba haciendo grandes milagros extraordinarios. Amén.
En la iglesia que hemos estado pastoreando en este momento, que es nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano, amén, hemos adaptado tener un culto de sanidad que hoy, por la situación en la que estamos pasando por este virus, no lo hemos logrado, no lo hemos hecho. Pero hemos adaptado a tener un culto por mes y orar por los enfermos. Pero solo Dios es el que hace la voluntad de Dios. Y Dios hizo un milagro en la nieta de un hermano que se congrega aquí con nosotros. Amén. Que ella nomás tenía un riñón. Y Dios hizo un milagro extraordinario y Dios le puso otro riñón a ella. Y es un milagro extraordinario. Pero simplemente tenemos que manejarnos, hermanos, bajo la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Y Dios ha hecho grandes cosas extraordinarias en la vida de la iglesia, pero no tenemos que tentar al Señor. Él es tu proveedor, hermano. Él es tu sanador. Él es el que va delante de ti y siempre va a estar bendiciéndote, protegiéndote, pero siempre tienes que confiar en su palabra, hermano. Amén. Mire los salmos, la rebelión del pueblo en el desierto. Mire, el corazón contrito y humillado no lo desprecia tú, oh Dios. Verás, Salmo 51, verso 17, verso B, nos dice que tenemos que humillarnos delante de Dios, buscando la voluntad de Dios, no buscando nuestra propia voluntad para beneficio de nosotros, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El enemigo sabe que tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios. El enemigo sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios. Capítulo 38, 78, verso 17 de los Salmos dice: pero aún volvieron a pecar contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, porque ellos el pueblo buscaba su propia voluntad, pero no buscaba la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Amén. El verso 18: pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida al gusto. Ellos querían comida al gusto. Tenían tiempo de no comer carne. Amén. Pero Dios les provió su necesidad de carne. Ellos querían carne tendrán. Que era tanta la ambición de ellos, del pueblo de Israel, que empezaron a esconder la carne para comer mañana, pero cuando sacaron la carne estaba echada a perder. Hermano, Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos, hermano. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrás poner mesa en el desierto? Y Dios puso mesa en el desierto. Dios les dio todo lo que ellos pidieron. Amén. Pero tenemos que buscar la voluntad del Todopoderoso, hermanos. Yo te invito en esta pequeña reflexión que te estamos compartiendo el día de hoy. No debemos tentar a Dios, sino buscar la voluntad de Dios para beneficio de nosotros, hermano. No tientes a Dios, llámale a eso fe, porque el Señor nunca estará obligado a hacer lo que nosotros queremos. Él es soberano y tiene libertad de llevarte en los caminos que sean necesarios para que seas vencedor como Jesús, que lo usó y tentar al Padre tirándolo en el vacío para rescatarlo. Asimismo, acostumbrémonos a aceptar el gozo, lo que no el Señor, y someternos a todo, pues, la voluntad del Todopoderoso. Hermanos, qué hermoso es su palabra, cuando la palabra me está enseñando. Amén. Mire, la palabra dice: no es el Señor, sometemos en todo, pues Dios tiene pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin de esperarnos. Jeremías 29:11 nos está hablando, hermano, que nos trae una paz. Pero no debemos cambiar la oración si no estamos bajo la voluntad de Todopoderoso, hermano. Pero como nosotros queremos, sino como Él ha establecido. Mateo 26:39. Estamos bajo la voluntad de Todopoderoso, hermano. Y esto es algo tan real y tan hermoso, hermanos, que yo te invito, que la fe es algo sobrenatural sobre nuestras vidas.
y Él sigue teniendo poder sobre las cosas. Amén. Y hermano, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, haciendo la voluntad de Él. Simplemente predica la palabra, simplemente congrégate en el Señor, simplemente haz lo que Dios quiere que hagas y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, hermano. Pero no podemos tentar al Dios, no podemos manipular. A veces queremos manipular a las personas para que nos den un apoyo, manipulamos a la gente para que nos apoyen en diferentes beneficios que estamos buscando nosotros mismos. Pero simplemente tú ora al Señor, congrégate en la iglesia, sigue caminando en el Señor, en el temor del Señor. Hoy, en estos días, simplemente esta es una introducción de lo que vamos a querer platicar o compartir en estos días de esta semana. Hablar un poquito de la tentación. Amén. De la tentación o tentar. A veces podemos también ir a un lugar. Acabo yo puedo ir a ciertos lugares, acabo el Señor me va a proteger, Él tiene la obligación de protegerme, yo puedo hacer muchas cosas, amén, yo puedo ir a un bar, yo puedo estar en una comunidad de gente inconversa, acabo Dios me va a proteger. Es correcto, puedes hacerlo, pero ¿quién te asegura que no puedas caer? Entonces, hermano, hoy en estos días vamos a estar hablando un poquito de la tentación. Espero que nos estés acompañando en estas transmisiones que vamos a estar transmitiendo con la ayuda de Dios y bajo la voluntad de Dios. Amén. Y que Dios nos dé sabiduría y Dios nos dé gracia, hermanos, para seguir adelante en el camino de Dios, hermano. Pero hoy, el día de hoy, Dios nos está hablando, hermano, a usted y a mí y a todos, que no debemos de tentar al Señor, sino hacer la voluntad del Señor. Amén. Que meditemos en la palabra, iglesia, meditemos en la palabra y sigamos confiando en el Señor, que Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios hace grandes maravillas, hermano. Entonces, vamos a orar. Yo le invito a que oremos el día de hoy y que Dios nos cuide, hermano, y nos proteja en este momento de que, en primer lugar, no manipular nuestras oraciones, no manipular a Dios para que Él haga las cosas que yo quiero que yo las haga, quiero a mi modo, sino que seamos bajo la voluntad de Todopoderoso. Amén. Yo te invito a que oremos el día de hoy y nos pongamos en un momento de oración al Señor y decir: Señor, haz lo que Él tiene que hacer con nosotros, hermano. Amén. Yo te invito a que cerramos nuestros ojos. Amén. Padre, gracias por este momento, Señor, por esta pequeña reflexión. No es mucho, Señor, sino solamente es un comentario, Señor, de que nos estás invitando, Señor, a que no debemos de tentar. No debemos de tentarte. Somos tus hijos, Señor. Hemos creído tu palabra, Señor. Hemos hecho tu voluntad como tú has querido que yo lo haga. Que tú lo hacerla en nosotros, no buscando nuestro propio beneficio, sino son tus beneficios, Padre. Señor, hoy queremos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, de los que nos están oyendo a través de esta transmisión. Sean bendecidos, declara una palabra de bendición, Señor, sobre sus vidas. Señor, si han estado orando, Señor, por alguna necesidad, Señor, suple esas necesidades, Señor, Padre. En el nombre de Jesús tenemos fe, Señor. Tenemos fe porque hemos creído en tu palabra. Tenemos fe que el enfermo va a ser sanado, Señor. Tenemos fe que el cautivo va a ser liberado, Señor. Tenemos fe que tú eres nuestro proveedor, Señor. Pero siempre estamos, Señor, confiando y estamos caminando bajo la voluntad tuya, Señor. Y no buscando nuestra propia voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a aumentarnos esta fe, Señor, en la que podamos hacer muchas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Entonces, muchas gracias, mis amados, por su atención. Recuerde que nomás fue una meditación, una reflexión. Amén. Sigue orando, sigue
orando por tu siervo, por la familia pastoral, y seguimos confiando en el Señor, hermano, que Dios estará con nosotros. Dios les bendiga y bendiciones, mis amados. Gracias.